Gracias, congresista Morales. Tiene la palabra el congresista del Castillo. Sí, muchas gracias, señor presidente. A veces estos recuerdos de aportaciones de campaña, además con datos equivocados, como ha dado el señor Morales hace un momento, todavía no he dicho nada, me vas a pedir interrupción. Ya. Bueno, así es, pues adelante la historia. Permítanme, señor presidente, continuar. Es que él hace una cita equivocada. Él dice, por ejemplo, Alan García 200.000. Nadie le ha hecho una imputación a Alan García, para ser claro. Pero, por ejemplo, no dice las lentejas, por ejemplo, 50.000 lentejas, de eso se olvidó. De Vladimiro Cerrón, por supuesto, se olvidó. Del presidente regional del Cusco, por supuesto, se olvidó, que está en la cárcel, ¿no? De todos los comunistas que cobran, de eso se olvida. Así que eso se llama memoria selectiva. Se acuerda de lo que le conviene. Y resulta que la gran coima que viene del Brasil, señor presidente, ha venido sustancialmente al Perú y a América Latina a través de los partidos de la izquierda marxista, como los que milita el señor Morales. Entonces, nosotros hemos planteado desde el APRA una propuesta, señor presidente. La ha glosado Javier Velázquez. Y estoy de acuerdo plenamente con lo que he señalado, solamente quiero subrayar en esto que está contenido en nuestro proyecto de ley sobre el tema de los espacios de la publicidad política en campaña. Son 90 días al año, señor presidente, cada 5 años. Así que tampoco no es un tema que vaya a llevar a la quiebra a nadie. Y además no es gratis. Lo que nosotros planteamos es que estos costos millonarios de campaña, que como vemos son 60, 70 millones de soles cada campaña, según lo que glosa OMPE. Y cuando digo glosa es porque ellos estiman algunos costos y no tienen necesariamente los costos exactos. Y la última campaña, la diferencia del 2016 con el 2011 es corta, porque algunos personeros fuimos al jurado de elecciones y negociamos un descuento del 15%, si no sería 15% más. Y cada campaña, los medios de comunicación suben sus tarifas, a lo que se denomina o se conoce, señor presidente, como la tarifa de Estado. ¿Qué cosa es la tarifa de Estado? Es el precio de lista. Todas las empresas van y negocian, renegocian, obtienen bonificaciones de forma tal que si la tarifa de Estado es 1.000 por 1.000, mientras el Estado saca un aviso y mientras los partidos sacan un aviso por 1.000, viene cualquier empresa transnacional y por esos 1.000 saca 6, 7, 8, 9 o 10 avisos porque renegocia y bonifica. Eso hay que saber que así es. Entonces, acá hay varias cuestiones, señor presidente. Mientras los costos de campaña a las tarifas de Estado, que estamos obligados los partidos a pagar, porque no podemos pagar una tarifa distinta a la que paga el Estado, que de paso es una falacia, ya lo voy a explicar después por qué. Pero esa tarifa representa 70, 80% del costo de una campaña. Resulta impagable, señor presidente, absolutamente impagable. Estamos hablando de 20, 30 millones de dólares, según lo que estima OMPE. ¿De dónde sale esa plata? Entonces ahí aparece Odebrecht, aparecen todas las empresas que se meten por bajo la mesa y por más controles que se ponga, señor presidente, esa plata entra. Y si no viene acá, la pondrán en otra parte. La cosa es que llega a las campañas. Y hay algunos, inclusive, que no llegan a las campañas, sino que quedan con parte de esa plata para su propio bolsillo, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos eso, presidente? Y estoy de acuerdo, lo ha propuesto Marisa Glave en su proyecto, lo acaba de explicar Javier Velázquez, y creo que coincidimos con lo que viene trabajando la Comisión de Constitución. Señor presidente, el costo, ya lo recoge el proyecto, solo, dice, solo con publicidad indirecta se puede hacer publicidad electoral. Fuera de eso, nada, señor presidente, y eso mata el 80% del costo de una campaña. Y por tanto mata la ansiedad de recibir recursos e impide que el dinero sucio que entra bajo la mesa pueda llegar o ser utilizado porque simplemente no se necesita.
Mientras sigamos manejando estos altísimos costos, siempre habrá la voracidad, la necesidad, la ansiedad, el requerimiento y la corrupción. Esta norma constitucional que se está incorporando, señor presidente, es una verdadera norma anticorrupción en la política. Anticorrupción, porque corta por lo sano este tema. Los recursos que reciban los partidos a nivel público, a nivel privado, llámese de personas o corporaciones, podrá ser usado en prensa escrita, podrá ser usado en radios locales, porque, ojo, no hay que confundir, señor presidente, los medios de señal abierta de dimensión nacional, que es a los cuales nosotros nos dirigimos, con los medios locales, con las radios provinciales o distritales o canales de cable, como existen en diversas partes del Perú, que pueden recibir recursos en una campaña. Lo fuerte, lo grueso. Y lo estamos viendo, señor, en esta campaña. Yo estuve, señor presidente, el domingo en Canal 4 en Cuarto Poder. Y en el horario de Cuarto Poder había publicidad de algunos candidatos a la Municipalidad de Lima. ¿De dónde sacan tanta plata para poner en la hora prime, en el canal de más alto rating, spot de publicidad? ¿Tanto gana el alcalde? ¿Tantas son las obras de la Municipalidad de Lima? Francamente, no es así. Entonces, evidentemente, eso se corta, señor presidente, con la propuesta que estamos haciendo. Si es que insistimos en el tema circunscrito a los medios de comunicación de señal abierta, de alcance nacional. Y además hay un fundamento público para sustentar esta propuesta, porque ellos son los usuarios del espacio electromagnético, que es una concesión pública del Estado. Por tanto, esa es una forma de retribuir, y digo, no pierden plata, porque la propuesta en la Ley de Desarrollo Constitucional que se haga y que ya está en la nuestra, en nuestro proyecto de ley, es que se les pague las tarifas promedios, no más tarifa Estado, que es abusiva, las tarifas comerciales promedio. Eso es lo justo, señor presidente, para el medio de comunicación, que no tiene por qué perder, sino ganar, pero lícitamente, y también lo justo para la actividad política que se puede desarrollar honesta y limpiamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista del Castillo. Tiene la palabra el congresista Galarreta. Sí. No, de una vez. Presidente, las dos interrupciones del congresista Reati, eso usted lo permite. Tiene las dos interrupciones el congresista Reati. Sí, presidente. En realidad, una campaña electoral pues cuesta. No es fácil. El que diga que no cuesta y que no reciba dineros, aunque sea de su hermano, de su primo, de sus familiares, de sus informales, cuesta. Bancarizar en todo el Perú, no hay banco, pues en la mayor parte del Perú. No existe. Y el Banco de la Nación existe en pocas zonas. Cuando yo me hacía presidente en mi intervención, me refería al proyecto del Ejecutivo que ha enviado y hacía una serie de preguntas que finalmente la Comisión de Constitución lo sacó. Arregló el problema. Hizo bien la presidenta de la Comisión de Constitución arreglar este problema, porque de lo contrario era ponernos la soga al cuello todos. De tal manera que si se ve, que si ustedes dicen que hablan de la corrupción, y casi todos los alcaldes del Perú están de alguna otra manera denunciados por corrupción, es como decir que el pueblo peruano tiene en su ADN el síndrome de la corrupción. O sea, no creo que todos sean tan corruptos. Yo creo que existe más bien el San Benito de que cuando algo no te gusta tú eres corrupto. Ya la palabra corrupto se ha vuelto algo, pues, como decir, un insulto más. Pero en realidad yo creo que hay muchos alcaldes en el Perú que han jugado bien en el partido y que han hecho bien y no los puedo llamar corruptos. O sea, mucho cuidado con lo que se quiere hacer de la constitución política y sobre todo de la política un Estado policiaco. Y un Estado policiaco solamente se da en dictaduras, no en una democracia. Por eso es importante no hacer que la Constitución, al hacer el cambio, se haga de la mejor manera y no una lista de delitos que uno tiene que decir, sino simplemente analítico, de tal manera que se puede construir
Gracias, congresista Reati. Para que continúe, congresista Galarreta. Muchas gracias, presidente. Como lo hemos señalado, el día del debate en la Comisión de Constitución, este es un tema que, si bien para algunos no encaja en el tema de una gran reforma, pero creo que es importante el esfuerzo que viene haciendo la mesa directiva, presidente, la Comisión de Constitución y todos los parlamentarios para poder avanzar en el compromiso, no en una obligación, sino en ese compromiso que hay de la Junta de Portavoces. Sin embargo, presidente, cuando se debate este tema, porque al final, igual que el CNM, que se ha hecho casi 40 cambios, es decir, se ha arreglado bastante el proyecto, es importante partir, que no he escuchado, salvo a dos congresistas que ya en este momento no están, sobre la base de qué vamos a debatir una reforma constitucional de financiamiento de partidos. Y con todo respeto he escuchado, no acá, en todos lados, a veces una cierta hipocresía en relación al financiamiento de partidos. Es decir, alguien ha dicho, este es un tema ideológico. Por supuesto que es un tema ideológico y no hay que tenerle miedo al tema ideológico. La Constitución es una constitución política, es un acuerdo político. Es un acuerdo político que votan y aprueban determinadas mayorías, sean bastantes o sea mayoría simple, lo que fuese, en este caso peruano es una mayoría calificada. Pero, presidente, el modelo que nosotros queremos, aprovechando esta reforma, ¿es un modelo de transparencia o es un modelo de hipocresía? Fíjese usted, hace muchos años, lo decía en la Comisión de Constitución, para los que no me escucharon, hubo un muy buen proyecto de esfuerzo de transparentar, digamos, el financiamiento privado. Meticuloso, importante, muy, digamos, académico. Participó hasta Felipe Ortiz de Ceballos, FOS, evaluando candidatos. Y algún pasquín que todavía sobrevive, esos que delataban el túnel de los terroristas, o el túnel que iba a matar a los terroristas, destruyó un proyecto de transparencia. Y el sector marxista, que obviamente no cree en la inversión privada, y por eso tienen el derecho de levantar su voz y decir que no quieren inversión privada, cuestionaba todo ese nivel de transparencia. Y mientras cuestionaban a esta gente que quiso un mejor parlamento y apostó transparentemente, abiertamente, por lo bajo, sus aliados recibían la plata de Odebrecht. Entonces, miremos al modelo que queremos ir, ¿no? Es decir, nada de inversión privada, la corrupción. Oiga, la corrupción, hay un código penal. Lo que hemos descubierto en el Perú, que es asqueroso, financiamiento de Odebrecht, no es un tema legal, obviamente que es un tema ilegal. Es decir, poner en la Constitución que el financiamiento ilegal será posible de corretearlo durante años, es obvio, presidente. Y entonces no solamente queda ahí la hipocresía a la que hacía referencia de los cuestionamientos de un sector político, y con algunos de sus representantes, obviamente con todo el derecho que tienen en algunos medios, felizmente pocos, pero por otro lado recibían plata de Odebrecht. Y entonces hoy día venimos a un debate bien simpático, ¿no? Donde el sector marxista dice no más apoyo privado, de ninguna manera financiamiento privado. Claro, pues porque ya se les cayó Odebrecht. O sea, los que ya no tienen a Odebrecht, que es la empresa que les rompía la mano, ahora quieren cerrar a todo el mundo. Dicen, no hay financiamiento privado. Lo cual, presidente, nos lleva de nuevo hacia un debate ideológico. ¿Por qué algunos ciudadanos sí pueden financiar algunos iluminados de organismos no internacionales? ¿Por qué el señor Soros sí puede meterle plata a IDELE? ¿Por qué algunas ONG internacionales pueden financiar a candidatos? Oiga, a mí me interesa que la estructura política de mi país no sea amenazada por externos. Gente que, por ejemplo, abiertamente busca que las inversiones nacionales no avancen, y para eso meten plata, y para eso traen gente al Congreso, y para eso buscan candidatos a las alcaldías, a las regiones y a las presidencias, porque tienen intereses que sus proyectos empresariales de sus países se avancen. Entonces, esto no es un tema tan sencillo como pareciera ver. Claro, para la tribuna todos quieren gritar, no, hay que ponerle todos los candados para la corrupción. Hay que combatir, por supuesto, presidente, la corrupción. Hay que combatirla. Pero el caso Villarán, el caso Humala, el caso PPK, el caso Toledo, ¿no? Que algunos se rasgan las vestiduras, pero cuando Odebrecht le pone plata a Toledo, varios que participaron con la
con el símbolo, obviamente esa plata elevó su símbolo para que arrastre congresistas como varios de los que llegaron en ese Congreso. O sea, decir que, yo no me beneficié de la plata de Odres porque se la dieron a Toledo. ¿Y Toledo qué símbolo promocionaba, presidente? ¿No era la famosa chacana? ¿Y cuántos arrastró la chacana de congresistas? Que hoy día se rasgan las vestiduras y se hacen los muy moralistas. Entonces, el debate sí es ideológico. Es entre un sector marxista, sincero, otros que son hipócritas, pero que los sinceros por lo menos te dicen, yo creo que no debería haber nada de inversión. Y eso, presidente, tampoco debería ser. Por ejemplo, si solamente nos ceñimos a lo que es la inversión pública, es decir, la famosa franja electoral, también traía un ejemplo hace unos días, presidente. El 80%, presidente, de la población peruana, por ejemplo, puede ser provida. El 98%, si quieren, son pro Fuerzas Armadas. Un saludo especial a nuestras Fuerzas Armadas, que el lunes 24 ha sido su aniversario, valientes Fuerzas Armadas. Y entonces la franja electoral, que le tiene que ponerle plata a todos los candidatos, si son 20, y en eso hay 10 pues que son marxistas y que detestan a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué con mis impuestos le voy a poner plata a esos candidatos? ¿Por qué con los impuestos del 100% de los peruanos en la famosa franja electoral tengo que financiarle campaña a quienes tienen abiertamente intereses legítimos, seguro, pero contrarios al gran mayor porcentaje de la ciudadanía? Entonces ahí también se abre un debate interesante, porque yo estoy de acuerdo que se elimine la publicidad en los medios de comunicación. Sí, claro, hay otras formas de hacer campaña, formas mucho más modernas, más interesantes. Pero ojo, y obviamente lo digo claramente, yo voy a estar de acuerdo al consenso que se busquen entre todas las bancadas, que creo que están trabajando un texto, y sobre todo lo que mi bancada decida. Pero si nos quedamos solamente con la franja electoral, es la plata de todos los peruanos distribuyéndose en 20 candidatos, ¿no? 16 seguro que sabe Dios, nadie los conoce, o 14, que lo único que están buscando es una agenda, incluso con fondos internacionales, para debilitar la democracia peruana. Entonces, presidente, lo dije en la Comisión de Constitución, los que queremos lo mejor para nuestros hijos, para un Perú distinto, claro, tenemos que aprovechar esta circunstancia media extraña de las que algunos llaman las grandes reformas, como si la ley de financiamiento ya no tuviera todos los candados, y si hay que mejorarla, hay que mejorarla, pero si vamos a dar el paso constitucional, demos un paso constitucional, pero hay que tener cuidado, presidente, que nos metan contrabandos. Es decir, si tan preocupados estamos de algún financiamiento que tenga rango constitucional, entonces hay que poner claro que las ONGs, que ya está en la ley, pero entonces también hay que subirlo en rango constitucional. O sea, ¿por qué algunas cosas sí, otras no? Las que les conviene al marxismo sí, porque ahora, repito, ya no hay Odebrecht, ya no hay quien les dé plata, entonces ahora hay quien cerrar. Es importante, presidente, y dejarlo claro, porque algunos pueden decir, no es verdad. Yo sí sería interesante, yo recuerdo, presidente, a un expresidente regional llegó al Congreso, señor Simón, me acuerdo, en su rendición de cuentas, porque todos hemos rendido cuentas, quien habla hizo la primera página de transparencia en el año 2006. La primera página de transparencia, de dónde vienen los fondos, cuánto gasto, quién trabaja conmigo, declaraciones juradas que antes nadie las hacía, ahora felizmente es mucho y tiene mucho más elementos en la declaración. Pero decía que el 5% o 2% creo de su aporte era personal y el 90 y tantos de una ONG. Y el dueño de la ONG era el mismo, pero ahí no decía quién había dado todos esos fondos para que él vaya como dueño de la ONG y presente esos fondos en la OMPE. Entonces, creo, presidente, que debemos pasar a un modelo de abierta y total transparencia, no del doble sentido, y no confundir los hechos de corrupción que han pasado, que son sancionables, que son absolutamente repudiables y que hay que sancionar, y que ya viene felizmente el informe de Lavallato y viene el informe de Brasil, que por eso que algunos están preocupados, incluidos algunos socios del gobierno, que vamos a debatirlo en su momento. Pero lo que hay que buscar, presidente, es que este debate de financiamiento público no nos metan contrabando de ideologías que obviamente no creen en los sistemas democráticos y creen que hay ciudadanos de segunda clase. El párroco de izquierda radical, él puede hablar y él puede salir en campaña. Un empresario es apestado, es de segunda clase. No, señor. Aquí cualquier ciudadano, sea el presidente de una empresa privada o el trabajador más humilde de cualquier empresa, todos son ciudadanos de primera clase. Y entonces decir ellos no y estos sí, eso, presidente, es simplemente hacer una distinción constitucional que no corresponde. Así que aprovechemos esta reforma, ojalá que se pueda mejorar como los otros proyectos que ha mandado el Ejecutivo, pero ojo,
con los contrabandos. No sé si alguien se ha sentido aludido, yo no he aludido a nadie, yo he dicho los radicales, lo que sea, pero en fin, presidente, pero el debate político da para eso. Yo sé que van a extrañar a Odebrecht varios, pero la culpa, o porque algunos tienen pues las uñas largas. Tiempo adicional. No quieran perjudicar, pues, presidente, al sistema democrático, porque es evidente, y bien lo ha dicho, no sé si Javier Velázquez, otro parlamentario, finalmente los partidos políticos son la esencia de la democracia. Y cualquier financiamiento ilegal tiene que ser sancionado y tiene que ser obviamente perseguido judicialmente. Pero no nos vendan gato por liebre, presidente. Así que si quieren poner un montón de trabas, para empezar, Soros y toda esa gente debería estar proscrito, señor presidente, como ya lo han hecho otros países, de poner plata en nuestro país. Gracias. Gracias, congresista Galarreta. Tiene la palabra la congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, y varios de los colegas, me pidió una interrupción el congresista Olaechea. Tiene la interrupción, congresista Olaechea. Gracias, presidente. Interesante la conversación. Interesante, 3 millones recibió Humala, que no era ni de izquierda ni de derecha, era del frente, o a lo mejor era de atrás. No sé qué grupo político era. En fin, pero el problema que no hemos hablado acá es otra fuente de financiamiento que hoy día en el mundo entero está afectando las elecciones. ¿Y qué nadie la va a ver? Es la fuente en redes. En redes se pueden emitir millones de inversión. Tanto es que hoy día se supone que en la elección americana participaron 1 millón teórico de rusos, entraron a la elección opinando sobre la elección. Basta ver los troles que le envían a todos los congresistas. Eso cuesta plata. Hacer todo un sistema de troles vale millones de dólares. Y acá veamos quién tiene los mejores sistemas de troles. Entonces acá hay que tener cuidado también que eso esté fuera, porque ahí sí hay un efecto bastante importante. ¿Cómo se va a controlar? No lo sé. Gracias. Gracias, congresista Olaechea. Para que continúe, congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, sí, varios de los colegas han mencionado que efectivamente acá habría una batalla, una contraposición ideológica. Y es lógico, presidente, porque si nosotros partimos de la lógica de quienes arguyen que el financiamiento de los partidos políticos debe responder a una lógica de dinero público, no dejan de tener razón. Y hoy día hemos visto a la presidenta de la Comisión OCDE con la delegación de gobernanza, y habría que preguntarse cuántos de los países de la OCDE acceden al financiamiento público en su totalidad. Por ejemplo, ¿cuánto es el tope de los aportes en Canadá respecto al financiamiento de partidos políticos? Más o menos $100. ¿Y por qué? Porque se trata de otra clase de economías y porque hay otros mecanismos en los cuales el sector privado igual puede aportar a los partidos políticos, pero hay fuentes de financiamiento cruzados. Todos estos mecanismos, presidente, se trabajan con normas de rango legal, no se trabajan a nivel del texto constitucional. Y eso es algo que tenemos que entender más allá de la ideología que pretendamos exponer. Porque desde la monarquía, donde el rey decidía quién pagaba impuestos, hasta la república, el sector privado ha tenido un rol fundamental en las verdaderas democracias. No en esas que parecen y no llegan a calificar. En las verdaderas democracias, los sistemas de partidos políticos no se desvinculan del sector privado, presidente. Están vinculadas, pero hay mecanismos que regulan ese tipo de relación. En este caso, la presidenta de la Comisión de Constitución, que ha sido constantemente atacada en este periódico, con la cual nuevamente me solidarizo, ha visto por conveniente proponernos un texto que, además de incorporar el tema de la bancarización, también incorpora el tema del financiamiento ilegal, en el entendido, presidente, que tanto la bancarización como el financiamiento ilegal son dos aspectos no extraños para este Parlamento, son dos aspectos que a nivel de una discusión legal hemos debatido en forma amplia y hasta respetuosa, presidente. Y en ese entendido que la presidenta ha encontrado un texto que ha consensuado,
y que efectivamente reconoce estos dos conceptos ya en la Constitución, deberíamos dar pase a esta reforma para continuar con la agenda que nos hemos comprometido, presidente. Ese debe ser el talante el día de hoy. Seguir con el debate. Los aportes al tema de financiamiento tienen que estar vinculados a normas con rango de ley. Es verdad, la tendencia mundial debe ser a que prioricemos el financiamiento público. Espero que algún día el país lo haga, pero hoy no estamos preparados. El presupuesto público no puede ser destinado a los partidos políticos en 100%, y finalmente hay otros males como la anemia, la desnutrición, el tema del norte, el tema del friaje y las heladas, donde deberíamos gastar el presupuesto público. Hoy el financiamiento de partidos políticos por parte del Estado ya es un tabú, y si no, que lo sometan a referéndum también. Pero pretender señalar que en una democracia que se sostiene también en los partidos políticos debe desterrarse cualquier forma de financiamiento privada es desconocer la importancia que tienen los partidos políticos en la sociedad. Gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución. Muchas gracias, presidente. Yo voy a empezar, y le permito que me dé un tiempo para citar a George Washington y para Juan Bautista Alberdi. George Washington dijo: las armas de fuego son las segundas en importancia, repito, las armas de fuego son las segundas en importancia tan solo después de la Constitución. Ellas son los dientes de la libertad de la gente. Dad al Poder Ejecutivo todo lo posible, pero dádselo por medio de una Constitución. Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia, y solo la Constitución es inmutable. Presidente, hemos tratado de recoger todas las posiciones vertidas, además en sesiones muy productivas y muy positivas por parte de todas las bancadas, a quienes agradezco la dedicación que le están dando al trabajo de reforma de la Constitución. Y es que eso es lo que estamos haciendo, presidente, reformando la Constitución, como muy bien lo ha destacado la congresista Donaire en esta tarde. No estamos reglamentando, no estamos dando una ley, estamos modificando la Constitución. Y la Constitución encierra los valores del pasado, presente y futuro de nuestro pueblo. Por ello, su reforma debe contener normas que sean compatibles con esos valores y que además guarden la misma vocación de permanencia en el tiempo. El tiempo, señores, es enemigo de lo eterno. ¿Por qué banalizar nuestra Constitución con reglas sujetas a la inclemencia del tiempo? ¿Por qué centrarnos en lo que está pasando ahora cuando lo que debemos de hacer es preocuparnos porque esta sea principista, para que nuestros hijos, que seguramente se avergonzarán de la corrupción que ha conocido la política en este tiempo, algunos malos políticos, tengan una Constitución que nos sobreviva y que, recogido en sus principios y valores, nosotros podamos perennizar el espíritu que tiene el legislador al hacer esta modificación? Presidente, hemos recogido lo que las bancadas del APRA, del Partido Peruanos por el Cambio, de Alianza para el Progreso, de lo que mi bancada y también las demás bancadas como el Nuevo Perú, el Frente Amplio y los no agrupados han propuesto. Y hemos incorporado que el financiamiento privado se realice a través del sistema financiero. Por supuesto, con las excepciones, topes y restricciones correspondientes que ya están en la ley, pero que ahora estamos constitucionalizando. Se ha formulado correcciones de técnica legislativa a fin de mejorar la redacción y se ha retirado el término no corporativo porque efectivamente no es un término legal, sino es un término comercial y podría prestarse a diferentes acepciones. Solicito, presidente, asimismo se acumulen los proyectos de ley 2686 y 2270. Y por lo expuesto, presidente, solicito a través suyo que el relator dé lectura al texto sustitutorio para ser sometido a votación. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Bartra. El texto sustitutorio lo tienen cada uno de los congresistas ya digitalmente en sus escaños. Se va a dar lectura al artículo 206 de la Constitución Política.